¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas tardes. Ya. Perfecto. Un nuevo control en la en el live. Pues muy bien, hoy vamos a hablar un poquito de multiagentes. Esto es una introducción. Durante la noche la intención es eh, entrar de lleno a una arquitectura específica. Entonces lo que hoy quiero hacer es revisar algunos conceptos básicos de multiagentes, ir preparándonos. El plan está en ver tres documentos, el primero con cierto detalle, el primero con bastante detalle, que va a ser una explicación, le voy a llamar técnica, sobre algunos de la formulación del problema de qué tendría de diferente, por ejemplo, utilizar agentes individuales a utilizar a multiagentes. Entonces aquí nos va a empezar a dar tanto las distintas opciones, pero primero los problemas que tenemos al pasar de un agente a muchos, y segundo, algunas de las soluciones, y de ver alguna forma de clasificar las diferentes arquitecturas. Ese es el plan del inicio. Segundo, me gustaría entrar de lleno a una arquitectura de multiagente, en particular aplicada a derecho. Esta va a ser una arquitectura secuencial, en donde vamos a tener un agente que la información va a ir pasando de un agente a otro, y el proceso de los agentes va a ir siendo, y los agentes se van a ir clasificando, o se van a ir avanzando conforme eh, se van a ir especializando en distintas tareas. Y lo que buscan aquí es de alguna forma imitar cómo opera un despacho legal. Entonces vamos a tener desde un agente que interfacea con el cliente hasta que un agente final que eh, da una recomendación legal, incluso un documento legal. Entonces vamos a ir viendo cómo se va a ir armando esa arquitectura, cómo van a ser las distintas especialidades y cómo la información va fluyendo. Y al final vamos a tener con una arquitectura un poquito más sofisticada en un mundo tipo Minecraft, en donde los agentes lo que van a hacer es, primero van a tener que lidiar con multimodalidad, y segundo van a tener que lidiar con organizaciones más descentralizadas, en donde en particular vamos a ver cómo distintos agentes se coordinan para resolver ciertas tareas. Entonces va a ser, y van a tener que balancear el proceso de organización centralizada, en donde va a haber un agente jefe, y organización descentralizada, en donde los mismos agentes se ponen de acuerdo para resolver las tareas, y muy importante, empieza a surgir el concepto de comunicación en ese proceso. Pero vamos de inicio, un poquito los mecanismos de la colaboración de los multiagentes. ¿Cuáles podrían ser? ¿No? Es muy parecido a lo que pasa con nosotros los seres humanos. Nosotros no hacemos todas las tareas individualmente, y en ese proceso lo que vamos a ir haciendo es integrar, ir integrando un método de colaboración. Esto puede ser tanto cooperativo como incluso hasta competitivo, para que los agentes vayan vayan haciendo tareas. Algunos de los beneficios, por ejemplo, es que algunos agentes se van a ir especializando en ciertas tareas, mientras que otros, y de esa forma se pueden ir ayudando entre sí. Otro beneficio, muchas veces decimos quien dos cabezas piensan mejor que una, entonces que los agentes pueden tomar decisiones. Si no le queremos confiar a los agentes la toma de una decisión, quizá un grupo de los agentes que tenga distintas perspectivas nos sintamos un poquito más cómodos. Y la última es dentro del proceso, cuando tenemos, por ejemplo, videojuegos, los agentes tienen que estar en una posición específica, no pueden estar en todo el videojuego. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que encontrar la forma de colaborar distintos agentes. Y es un poquito lo que nos tratan de explicar estas personas. Lo que en particular van a hacer tiene que ver con acciones, con los actores, es decir, cómo van a diferenciarse los agentes entre sí. Mencionaba que el desarrollar distintas habilidades, el darle distintas personalidades, el darle distintos roles o importancia a distintos agentes, va a ser una forma de diferenciar los actores. Lo segundo van a ser los distintos tipos de colaboración, como mencionaba, competitividad, etcétera. Las estructuras, en donde los distintos agentes, ya sea que se puedan comunicar entre sí, o que va a haber un manager, un jefe. Las estrategias y finalmente los métodos de comunicación. Entonces, eso va a ser un poquito lo que vamos a ir viendo el día de hoy.
Aquí vamos a tener un primer ejemplo de cómo los agentes van colaborando para tomar una decisión. Entonces aquí llega el usuario habla con un primer agente, este agente está encargado de recopilar información y luego estamos en un proceso de seguridad, en donde lo que hacemos es que hay una adversarial, hay una relación adversarial, en donde quizá tengamos la posibilidad de ver las cosas por dos lados y este agente dice vamos a investigar en estos sectores y lanza a estos agentes. Entonces aquí podemos ver tanto los roles, donde cada uno tiene distintas responsabilidades. Primero, un agente está lidiando con el usuario. Segundo, tenemos un segundo agente que tienen diferentes personalidades. Vemos que tienen diferentes formas de cooperar, en particular aquí es adversarial, entonces que se ayudan al competir. Y finalmente tenemos una jerarquía en donde un agente le asigna tareas a otros agentes especializados, en este caso en investigación. Una parte que va a ser importante dentro de este proceso de agentes es cómo resolver las tareas. Porque uno de los problemas que tenemos es que vamos a decir que el sistema de agentes tiene un objetivo, pero los agentes individuales tienen sus propios objetivos. Ese es básicamente el mayor problema. ¿Cómo guiamos a que los agentes o cómo le damos tareas para que al momento de que cada agente cumpla su propia tarea, vayamos cumpliendo la tarea de los distintos agentes, de la totalidad? Y entonces ese es el problema que estamos buscando resolver. ¿Cómo le vamos a ir asignando tareas individuales que maximicen la tarea colectiva? Y bueno, todo esto tiene que ver, por supuesto, en temas que son análogos en el cerebro humano. Aquí nos va a ir dando algunas distintas áreas en donde nos puede interesar el tema de los agentes. Vamos a empezar con colaboración, sistemas multicolaborativos. ¿No? Reitero, competitividad, cooperación. Segundo, vamos a tener la posibilidad de ver los aspectos y mecanismos de colaboración en multiagentes, que es un poquito diferente, ¿no? Multiagentes. Algunos detalles. Luego, los frameworks. Estos son como tres formas distintas de decir lo mismo, con distintos niveles de precisión. Uno es simplemente la colaboración, otros son agentes dentro de un mismo sistema. Tercero, cuáles son las herramientas que nos ayudan a colaborar estos agentes. Y finalmente, las aplicaciones en el mundo real. Aquí van a decir algunas como por ejemplo simulación, desarrollo de software, etcétera, que nos van a ir ayudando en este proceso. Perfecto. Pues vamos a empezar un poquito con los fundamentos, con lo que son las características. Tenemos que están los ambientes, los agentes, que son los actores, que van a tener su rol, etcétera. Luego vamos a tener el ambiente, en donde están interactuando los agentes. Mencionaba el caso, por ejemplo, de Minecraft, mencionaba el caso de Derecho en China, y vamos a tener las interacciones, cómo los agentes se comunican entre sí, y finalmente la organización. Interacción hay que diferenciar esa parte, que interacciones, por ejemplo, es cómo se comunican, y organización es quién se comunica con quién, cómo recopilan las tareas, etc. Entonces, esos son los 4 elementos generales que vamos a estar obteniendo. Y aquí vamos a tener algunas formas de medir qué tan buenos son ciertas arquitecturas y qué tan buenas son otras. Vamos a tener, por ejemplo, la flexibilidad, vamos a tener la robustez, la fortaleza, la autoorganización, y vamos a tener finalmente la operación en tiempo real. Los distintos agentes van a tener, o más bien, los agentes vamos a medir las distintas formas. Por ejemplo, ¿cuál es más flexible que otra? Esta arquitectura funciona para este tipo de problemas, pero tal vez no funcione para videojuegos. Esta arquitectura funciona muy bien para investigar temas en la web, pero no para videojuegos. ¿No? Temas de robustez, ¿no? Por ejemplo, si existen ciertos errores, si un agente específicamente falla, ¿qué tanto es el perjuicio para el resto de los agentes? Tiempo real, ¿no? ¿Cuál sistema toma decisiones más rápido? ¿Cuál toma mejores decisiones? Es decir, esto se trata de cómo ir evaluando los distintos agentes. Y aquí empezamos un poquitito con más detalle al proceso de
formulación un poquito teórico-matemática de la forma. Entonces vamos a tener primero que nada un modelo que es el que está empoderando a los agentes. El modelo va a tener la arquitectura, la memoria y la información que va a ir recibiendo, y esto vamos a decir que en la gran mayoría de los agentes no tenemos gran capacidad de modificar el modelo. Con lo que iniciamos es con lo que estamos. Y después es el objetivo, cuál es la tarea que estamos viendo. Ahorita vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, en Minecraft, en donde el objetivo es descubrir la mayor cantidad de terreno en base a un grupo de agentes. Es decir, acumulamos todo lo que han descubierto cada uno de los agentes individuales y lo que buscamos es maximizar eso. Súper importante, aquí es un excelente ejemplo de cómo la colaboración puede funcionar, porque primero, si nada más dejamos a cada agente de su lado, por sí solo, y no les damos interacción a los agentes, puede ser que sean repetitivos, que cada agente explore lo mismo. Entonces, ese puede ser un primer mecanismo de cómo las interacciones entre agentes benefician para maximizar la meta, para cumplir la meta. Porque un agente diría, ve por la izquierda, yo voy por la derecha, ve hacia allá, yo voy hacia acá, y de esa forma se empiezan a organizar para cumplir la meta. Ahora, puede ser incluso que simplemente con organizarse no sea suficiente, porque podríamos tener una arquitectura centralizada en donde diga, tú te vas a encargar de este territorio, tú de este, y listo. Los organizamos y ya con eso. Pero es ahí donde la colaboración tiene un segundo beneficio. Va a haber tareas que un solo agente no pueda realizar, ¿no? Por ejemplo, si estamos cargando algo pesado, si tenemos que utilizar dos agentes simultáneamente en distintos lugares, es ahí donde empieza a ser los beneficios de la colaboración. Entonces, aquí es en donde vamos a ver los objetivos y cómo diseñar los objetivos tanto individual como colectivamente. Y ya finalmente vamos a tener lo que va a ser las acciones y la información que recibe la gente. Los agentes sabemos que tienen tres partes, que es la percepción, la memoria y su cerebro, por ejemplo, y los agentes van a ir tomando decisiones, van a ir planeando en base a la información que reciben y van a ir ejecutando acciones. Y eso lo vamos a involucrar. Y súper importante de este proceso es que las acciones de los otros agentes van a influenciar los resultados de estos agentes. Podríamos pensar en un ejemplo cuando estamos construyendo, por ejemplo, una espada de diamante, pero si un agente tiene el acero y el agente tiene el diamante, no vamos a poder conseguir. Entonces, y es más difícil porque el diamante se acaba, por ejemplo. Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo va funcionando este proceso. Y aquí nos va a dar un poquito más de teoría, no voy a entrar mucho en detalle, pero es la forma en cómo las diferentes acciones que tenemos, la forma de formular los objetivos, cómo evaluar los resultados, cómo iniciar la comunicación, cómo organizarse. Esta me parece una mejor forma que lo organiza muy bien. Primero aquí que nada nos da las definiciones de los distintos agentes. Aquí vemos 1, 2, 3 agentes y nos va a dar las distintas arquitecturas que podemos tener entre los agentes. En particular los tipos, vamos a tener arquitecturas de cooperación en donde los agentes se unen para cumplir una meta. Vamos a tener temas de competición en donde un agente está adversarialmente respecto a otro y el otro que le llaman un tema híbrido que es competición, ¿no? Que más o menos entre se ayudan y no se ayudan, entre compiten y no compiten, que pueden elegir competir o pueden elegir ayudarse. Es ahí donde se va haciendo más sofisticada la comunicación entre agentes. Y después pasamos al tema de estructuras, en donde vamos a tener un agente centralizado y vamos a tener las distintas, que el mismo agente vaya organizando a los otros agentes, les va asignando las tareas. Vamos a tener estructuras distribuidas en donde prácticamente cada agente es dueño de su propio albedrío y entre ellos tienen la posibilidad de organizarse, de crear equipos, etc. Incluso les podemos dar algunas sugerencias de cómo organizarse, pero son ellos quienes toman las decisiones. Y finalmente vamos a tener un tema jerárquico en donde va a haber distintos niveles y un agente va organizando a distintos grupos de agente y así sucesivamente para escalar, ¿no? Para hacer arquitecturas muy grandes podría ser una solución. Por supuesto, la distribuida va a ser muy caótica, va a ser muy poderosa si logran serlo, pero muy caótica. La centralizada va a ser muy limitada en el sentido de que un agente puede coordinar a otros 10, 12 agentes, pero conforme vayan siendo 20, 50, 100, no va a ser.
Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero está, por ejemplo, en el tema de Minecraft, que buscan tener una arquitectura centralizada, empieza a ser un problema el proceso de la transmisión de la información, porque una gente está viendo ciertas cosas, está pensando ciertas cosas, tiene ciertas cosas en su inventario, ¿cómo le transmite a eso a la gente que va a tomar decisiones? Entonces, ahí es en donde las limitaciones de las centralizadas se empiezan a ver. Luego vamos a tener algunos temas de estrategias, de cómo, recordemos, tenemos una meta en común. Primero que nada vamos a tener que los agentes tienen su propia meta, pero en general vamos a tener una meta que buscamos que el sistema cumpla en sí. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa meta colectiva? El método más común es con roles, en donde diseñemos distintos agentes, cada agente se va especializando en alguna habilidad o le vamos a dar distintas herramientas y de esa forma la colaboración hace más sentido, por ejemplo, por división de trabajo. Pero vamos a tener otras que tienen que ver con reglas, ¿no? En donde nosotros diseñamos específicamente cuándo colaborar, cuándo no, por ejemplo, en el proceso de competición. Digamos que si tenemos recursos, que sobran los recursos, les vamos a decir que colaboren, pero si tenemos pocos recursos, queremos que sean los mejores agentes los que sobrevivan. Y ya finalmente un poquito más sofisticado es temas de modelos. Aquí involucraría, por ejemplo, que los mismos agentes vayan aprendiendo de sus propios datos, se van especializando. Esto ya son temas más avanzados. Nada más me gustaría regresarme un poquitito al tema de competición, en donde los agentes están compitiendo en base a ciertas reglas. Y mencionaba en competición cómo los mejores agentes van a sobrevivir. Aquí es en donde empezamos a entrar en arquitecturas evolutivas, en donde vamos a tener un flujo nuevo de agentes y un flujo de agentes que van a ser reemplazados. Entonces, y aquí el objetivo un poquito es encontrar cuál es el mejor agente o incluso el diseñar el mejor agente, porque vamos a tener algunas arquitecturas tan sofisticadas como que los mismos agentes puedan crear un nuevo agente en base a lo mejor de cada uno de los otros agentes. Entonces, son temas ligeramente. Y hay un último paso que menciona, que es en el proceso de cuándo colaboran los agentes. Por ejemplo, al principio, a la mitad o al final. Al principio, por ejemplo, puede ser compartiendo datos, compartiendo conocimiento, compartiendo información y de esa forma podemos, por ejemplo, tomar una mejor decisión cuando distintos agentes se juntan. Dejamos investigar a varios agentes, al final compartimos la información y deciden. Pero puede ser también durante el proceso de la decisión. Y aquí en particular estamos llegando a los temas un poquito más avanzados, en donde los agentes no son solamente verbales, sino son numéricos. Es decir, la forma en cómo se intercambian información es a través de sus propias redes neuronales, como que uno le deja ver el cerebro del otro para ver exactamente qué es lo que está pensando, no en forma de palabras, sino en proceso de activación. Más o menos para que se entienda un poquito cómo funcionaría esto, digamos que tenemos agentes que están tomando una decisión, no lo vamos a ver hoy, pero por ejemplo, si los datos que están viendo en un sistema financiero es un fraude o no. Podemos tener arquitecturas multiagentes que distintos agentes se juntan para tomar esa decisión. Y va a haber la forma en cómo entrenamos el modelo. Vamos a decir que hay cierto porcentaje de que la decisión sea positiva o que cierto porcentaje que sea negativa. Y en ese sentido vamos a juntar los dos porcentajes, los de cada agente, y vamos a tener una decisión global. Y podemos empezar a tener ciertas reglas. Por ejemplo, en ese caso en donde vamos a ser muy adversos al riesgo, con que un agente tenga alta convicción de que es posible que enfrentemos un riesgo, vamos a pasarle eso a un humano. Si la mayoría de los agentes tienen muy poca, pero un poquito de riesgo, vamos a decir que eso lo podemos dejar pasar. Si en cambio, entonces, lo que quiero explicar es cómo vamos aprendiendo a que los agentes tomen decisiones numéricamente en lugar de verbalmente. Y finalmente, el proceso de late stage. Aquí ya no empezamos solamente a compartir los resultados, sino incluso los aprendizajes y hasta el proceso de las metas, en donde vamos a decir, ok, yo tengo esta meta individual, ya la cumplí, te puedo ayudar en tu meta. O yo acumulé estos datos, yo he aprendido esto, te comparto lo que he aprendido para que tú en los siguientes ejercicios los puedas hacer bien, etcétera. Entonces, esas pueden ser algunos, o incluso yo cuando enfrento esta tarea hago esto para imitar el proceso de aprendizaje, de tarea. Entonces,
Esas son algunas de las formas en cómo clasificamos los sistemas y desde aquí podemos hacer toda una serie de preguntas, tanto por ejemplo, cuáles arquitecturas son más fáciles de implementar, cuáles son más útiles, cuáles se pueden, qué otras arquitecturas podemos tener, etcétera. Entonces, nada más quiero mencionar un poquitito el proceso de, eh, el proceso de cómo vamos a cooperar en los agentes propiamente. Entonces, hay nada más un pequeño, un pequeño concepto final que le vamos a llamar canales. Canales son canales de colaboración o canales de comunicación en donde le permitimos o diseñamos los mecanismos que los agentes tienen para, por ejemplo, intercambiar información. Entonces, estos van a ser los canales y esta es la parte que es relativamente importante. Ahora sí, vamos a ver temas de colaboración. No quiero entrar en mucho detalle, pero nada más para tenerlo un poquito claro. Vamos a tener temas, por ejemplo, cooperación, competición y competición. Entonces, cooperación, tenemos distintos roles, están yendo hacia una tarea en común. En particular, esta va a ser la arquitectura que vamos a ver en la noche, en donde buscamos generar documentación para cierto código. Vamos a tener el proceso, por ejemplo, una simulación en la corte, en donde vamos a tener por ejemplo, que estamos entrenando un modelo y queremos entrenar un modelo que sea abogado. Entonces vamos a darle competencia, es decir, un juez o un prosecutor, para que mejore nuestro agente. Ese puede ser un ejemplo de competición. Y bueno, pues nada más hay un par de ejemplos respecto a comunicación. Por lo pronto ya prácticamente terminamos el proceso de competición. Aquí nada más, perdonen un poquito por estos detalles que voy a dar, pero nada más lo voy a comentar. La forma en cómo diseñamos los objetivos variaría un poquito. En general, si recuerden que tenemos el objetivo global y el objetivo individual, y aquí en el proceso de cooperación vamos a tener que, esperamos que cada uno de estos agentes quizá puede ser individualmente, quizá no vamos a incluir dentro del objetivo los agentes de los otros, pero cuando estamos en competición ya empezamos a incluir los resultados de los otros agentes como parte del proceso competitivo. Es decir, no es suficiente que yo cumpla mi tarea, también tengo que prevenir que el otro agente cumpla su tarea. Entonces se vuelve un poquitito más complejo el proceso de modelación de competencia, pero por lo mismo tiene ciertas áreas en donde va siendo más poderoso, robusto. Como recordatorio, los primeros modelos generativos empezaron como modelos competencia, en donde teníamos un primer modelo que generaba imágenes y un segundo modelo que ayudaba a diferenciar cuáles imágenes eran ciertas y cuáles imágenes eran falsas. Y se ha utilizado para gran cantidad de cosas, como desde sociología, como encontrar causalidad, como buscar información, por ejemplo, favoreciendo a quien encuentra la información, compitiendo por quien encuentra mejor la información. Todo ese tipo de temas va a ir entrando el proceso. Y ya finalmente vamos a tener valores, ¿no? Incluso personalidades, mucha información muy valiosa. Pues muy bien, si me lo permiten, me gustaría entrar al tema de derecho. Quizá me aceleré un poquito, quizá fui un poquito rápido, pero aquí vamos a empezar con cómo vamos a hacer un primer ejemplo de un tema de dónde una sociedad de agentes, una arquitectura de agentes, puede resolver problemas que no son sencillos. En particular, imitar un despacho de abogados no es sencillo y podría ser incluso hasta intimidante. Entonces, lo primero que van a identificar estas personas es que van a tener que aprender de cómo funcionan los despachos. Y dicen, hay dos cosas importantes en los despachos. Lo primero tiene que ver con que hay distintos roles de abogados. Tenemos abogados que son seniors, que son partners, que son los que toman las decisiones finales, y vamos a tener abogados que son iniciales, que se enfocan tanto a hablar con las personas, como por ejemplo atender los casos, como a investigar, por ejemplo. Y vamos a tener un proceso intermedio. Eso es lo primero que dicen, ¿no? Que necesitamos distintos agentes. Y lo segundo es que vamos a necesitar distintos protocolos. Entonces, cuando tengamos por ejemplo, cierta petición, vamos a tener algo ya estructurado, no vamos a dejar a los agentes cooperar por sí mismos.
Recuerden que cuando estábamos en el proceso de estrategias, teníamos también la de roles, pero también la de reglas, en donde le decimos a los agentes cómo cooperar, y es exactamente lo que aquí estamos haciendo. Estamos reutilizando las instrucciones de los despachos de abogados para enseñar a los agentes cómo colaborar. Eso va a ser los dos primeros puntos. Y luego lo último, que se sale un poquito del contexto, pero sí lo quiero decir, es esta parte de Mixture of Experts, mezcla de expertos, en donde vamos a entrenar un modelo especializado para distintas funciones de derecho. Y quiero explicar nada más un pequeñísimo detalle para que se entienda un poquito de por qué se decide esta arquitectura. Nosotros cuando estamos entrenando un modelo, por ejemplo, de inteligencia artificial, va a ser muy costoso. Entonces, generalmente empezamos con modelos que ya estén hechos, por supuesto. Y vamos a hacer un proceso de afinación de datos en donde le damos datos adicionales para que se especialice. Pero cuando tenemos un área tan difícil, tan compleja como el derecho, lo que ellos van a hacer es que van a segmentar el modelo, especializando distintas partes del modelo, por ejemplo, en distintas cuestiones legales o en distintas funciones legales. Entonces, en el proceso de hacer la inferencia, el modelo, que es inmenso, lo que hace es que tiene un enrutador que decide a cuál experto dar la decisión, y en ese proceso se van a ir entrenando el modelo. Entonces tenemos como lo mejor un modelo que es relativamente fácil de entrenar, pero que a la vez es muy poderoso. Hay un último pequeño detalle de por qué esta arquitectura es importante, porque va a haber temas que sean contradictorios. Por ejemplo, podemos que el modelo que trata a los clientes queremos que sea muy empático, pero que el modelo que dictamina, que da las recomendaciones legales, queremos que sea muy adverso al riesgo. Y en ese sentido, si tenemos modelos expertos, podemos prevenir que un modelo a veces se comporte de una forma y a veces de otra. Entonces, eso es lo que están haciendo ellos específicamente. Como sabemos, los chinos son impresionantes. Entonces, una de las cosas en donde se especializan es que buscan, que crean un dataset muy completo sobre las distintas tareas que van a resolver. Entonces, aquí vemos cómo clasifican todas las posibles áreas de derecho en 20 distintas categorías, y van a ir mencionando cuáles categorías van a ser mejores y con esto van a ir clasificando cuáles asignar a cada parte del modelo de expertos. Entonces, de esa forma, y no solo eso, también logran especializar a los distintos roles en algunas de estas categorías. Entonces, saben cuándo asignar cierta tarea a distintos modelos. Y esta es la forma en cómo hacen, y esto lo hacen a través de una cantidad de procesamiento de datos impresionante. Un detalle adicional de estos modelos, aquí estos son los procesos de evaluación, en donde por supuesto el modelo es mucho mejor que todo lo anterior. Uno de los, si no, no lo estaríamos viendo en el canal, uno de los temas que vamos a tener en este proceso es el tema de no solo la evaluación, se me fue, pero sí, no, ok. Entonces, sí, un comentario nada más que quiero leer incluso, perdona por leer, pero dice que existe un problema en donde existen 700,000 casos. Solamente se puede atender un cuarto de los casos que le llegan al sistema legal chino. Entonces, parte de lo que buscan estos sistemas es, por ejemplo, cómo poder ofrecer mejor atención a la población. Entonces, porque logran hacer eso, lo que permiten es utilizar una gran cantidad de entrenamiento de datos para entrenar a los modelos. Entonces, en esa parte me parece muy noble la misión, y sí lo quiero destacar, porque además permite mucha colaboración entre universidades, entre abogados, entre sistema legal, etc. Voy a ver el flujo completo primero sencillamente, y luego vamos a ver un ejemplo y quizá pasemos a algunos. Creo que es más fácil ver primero el ejemplo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Aquí vamos a ver que una persona está hablando con un asistente legal. En este caso, esta persona no sería abogado, solamente ayudaría y estaría preguntándole. Ok, lo que esta persona va a hacer en el momento de preguntar es que va a tener acceso a lo que le llamamos una gráfica de conocimiento. Entonces, esta gráfica de conocimiento está diseñada, en particular la información está ordenada
para que indicarle qué es la información que necesitamos obtener. Entonces, por ejemplo, es una petición de divorcio. Entonces, queremos atender a la persona que está buscando un divorcio y el asistente legal puede consultar la gráfica de conocimiento y lo que hace en ese proceso es decir exactamente, es buscar exactamente cuál es la información que necesita. Entonces va llenando la gráfica de conocimiento en donde la información está estructurada y dentro de ese proceso va haciendo las preguntas necesarias. Y recordar que esto es posible porque tenemos los SOPs, es decir, las instrucciones que debemos seguir que están predeterminadas. Ahora, ya que tenemos la información del cliente, ¿qué va a ocurrir? Lo que vamos a tener es que vamos a tener un asistente legal. Este asistente legal va a buscar la información, por ejemplo, en Internet. De hecho, va a tener una biblioteca especial en donde va a tener el acceso a la información, en donde va a estar muy bien clasificada, muy bien ordenada y que facilita el proceso de búsqueda. Lo que este asistente busca es encontrar, en base a los detalles del usuario, cuáles son las leyes que aplica. Y tiene un proceso de tolerancia al riesgo alto. Es decir, si algo no sabe si aplica o no, lo toma y genera un reporte o genera una compilación de resultados de reglas legales. Y esto se lo va a pasar a un abogado. Esto es posiblemente el primer abogado que nos encontramos. El abogado va a tener la plantilla de un documento. Y este documento va a tener las formas que hay que llenar. Propiamente es la recomendación que le vamos a dar al usuario, a la persona, a quien está solicitando la ayuda. Entonces, en base a las leyes, va a ir viendo qué aplica, qué no aplica y va a crear un proceso, una dictaminación de decir, por ejemplo, una sugerencia. Y aquí lo hacen en dos pasos. Primero da la sugerencia, primero busca qué leyes aplica y qué no, y luego un segundo abogado llena el documento. Lo podemos simplificar un poquito como que llena directamente el documento y finalmente llega a un proceso de un abogado, el más alto nivel del abogado. Y lo que le importa a este abogado es prevenir el riesgo, prevenir, minimizar la cantidad de errores. Entonces va a revisar el documento, va a buscar temas legales, va a ver que todo esté en orden y ya propiamente va a dar la firma de que el despacho está de acuerdo con la acción a proceder. Y en particular aquí se le resuelven las preguntas al usuario. Entonces el usuario que está en una petición de divorcio va a ir haciendo el proceso de qué puedo hacer aquí, qué puedo hacer acá, cómo va a aplicar este otro caso, cuáles son mis derechos, etcétera. Y tanto va a tener el documento de qué es lo que va a hacer, como va a tener la respuesta a sus preguntas. Y en ese sentido, pues ya podría haber un siguiente paso, que es propiamente, por ejemplo, abrir una querella o simplemente hacer la notificación legal, etcétera. Entonces, ese es un poquito el proceso. Aquí vemos un poquito las opiniones del abogado senior y también vemos los casos relevantes y las leyes en las cuales está basado el proceso. Ahora sí, ya que tenemos el flujo completo, me gustaría observar nada más algunos pequeños detalles de cómo funcionan. Ya casi lo dije todo, pero nada más porque como estamos aquí vemos el proceso, vemos tres partes. Primero vemos el proceso de la gráfica de conocimientos. Lo segundo, vemos el proceso del modelo experto, de la mezcla de expertos. Y finalmente, abajo tenemos el proceso de colaboración entre agentes. Entonces, en particular, aquí tenemos el proceso de los datos, de cómo estamos diciendo qué datos utilizar y qué datos no. Y segundo, el proceso de construcción de datos. Mencionaba que la base de datos que vamos a utilizar va a estar ordenada. Entonces, recordemos que tenemos una taxonomía tanto de funciones como de categorías, de tal forma que vamos a hacer muy sencillo. Entonces, aquí vamos a tener los datos y en particular vamos a tener datos de preguntas, gráfica de conocimiento y datos de agentes. Entonces, ya construimos nuestro cuerpo de conocimiento, nuestro corpus, que nos va a ayudar a contestar las preguntas. Vamos a tener las distintas leyes, los distintos casos, ejemplos de casos anteriores, etc. Luego vamos a ir entrenando el modelo. ¿Para qué nos sirve el modelo? Para que en el momento que los agentes generen texto, por ejemplo, al llenar el documento o al responder preguntas o al hacer preguntas, sean mejores al hacer eso. Y entonces aquí empezamos a ver cómo funciona el proceso de mezcla de expertos, en donde vamos a tener dos partes. Primero tenemos un elemento central,
que lo que hace es que es este elemento central enruta a los distintos expertos el modelo. Y aquí tenemos el desempeño de los distintos modelos. Vemos que el modelo morado, por ejemplo, se desempeña mejor en algunas tareas y el modelo verde en otras y el modelo azul en otras, ligeramente distinto. Entonces, lo que hacemos es que vamos a utilizar este modelo. Recuerden, cuando veíamos la arquitectura de los agentes, teníamos los agentes y el modelo. Es decir, el modelo no lo podíamos cambiar o era un poquito independiente de las interacciones. Entonces, cada agente va a utilizar el mismo modelo, pero de acuerdo a la gente que esté utilizando el modelo, va a utilizar distintos expertos dentro del modelo. Y eso permite tener respuestas mucho más precisas. Y finalmente vamos a tener el proceso de colaboración. Aquí vemos los 4 pasos en donde tenemos, por supuesto, Joseph, por supuesto, saludos. Aquí tenemos el asistente legal a la izquierda arriba, a la derecha tenemos el asistente, el investigador, abajo tenemos el abogado senior y finalmente el editor legal. Entonces, el primero está hablando con el usuario, a la izquierda está construyendo la gráfica de conocimiento con toda la información que está otorgando el usuario hasta que esté completa. Tercero, vamos a tener que el agente lo que va a ir haciendo, va a ir obteniendo la información relevante, las leyes, los casos relevantes, y toda esa información se la va a pasar a un abogado, que lo que va a ir haciendo el abogado es que va a ir teniendo un documento. Va a ir generando un documento de cuál es la recomendación. Y finalmente lo que vamos a tener es que lo vamos a pasar por un proceso de riesgo, no de decir, ok, cuáles riesgos podemos tener, ver que no falte nada, y finalmente ya le damos el documento final al usuario, tal vez a través de un proceso de consultar, en donde le podemos ir resolviendo algunas preguntas. Y así estamos diseñando una arquitectura de multiagentes. Empezamos con un problema que parecía muy difícil y estamos llegando a una arquitectura que sí es ligeramente difícil, pero a la vez no es imposible, es sencilla. Quiero decir un par de temas nada más adicionales a esto. Mencionaba, por ejemplo, hay varias empresas legales, sobre todo en Estados Unidos, que están surgiendo, y algunas de las empresas legales se especializan en tareas muy específicas. Este es un modelo general, pero lo que están haciendo en temas legales es, por ejemplo, voy a tener un abogado experto en calcular tarifas de comercio internacional. Entonces, esa tarea que los despachos de abogados generalmente tienen que hacer al conocer las distintas leyes que aplican, etcétera, están generando modelos expertos para hacer esa tarea muy específica. Entonces, quiero decir nada más las dos diferentes opciones de cómo están surgiendo los despachos, los abogados inteligentes o los abogados artificiales. Uno de ellos tiene que ver con este proceso general y en un segundo proceso tiene que ver con temas, funciones muy específicas. Y con esto vamos a pasar al último documento de hoy. Si hay dudas, si hay preguntas, con mucho gusto. Estamos viendo una introducción a los multiagentes, a sistemas de agentes inteligentes. Y aquí vamos a tener un proceso de autoorganización jerárquica para problemas de navegación abiertos. Entonces, esto parece muy difícil y creo que incluso les faltó una palabra más, que es multimodalidad. Entonces, quienes puedan reconocer, aquí estamos en Minecraft y la intención es cómo podemos utilizar un proceso de autoorganización para explorar la mayor cantidad de Minecraft posible. Y le vamos a dar dos características ligeramente contradictorias. La primera va a ser jerárquica y la segunda va a ser autoorganización. Es decir, va a haber agentes que tengan un rol, vamos a decirle, superior a otros agentes, pero a la vez los mismos agentes se pueden estructurar de la forma en la que ellos quieran. Y la intención aquí que estos agentes tienen es que no solamente van a ir explorando el mundo, sino que lo van a ir explorando multimodalmente. Entonces van a tener una capa de visión y una capa de comunicación, donde los agentes van a ir intercambiando mensajes para ir explorando este proceso. Pues de eso se trata un poquito, y la parte difícil es cómo ir integrando esta información multimodal para ir tomando las distintas decisiones. Entonces, aquí vamos a tener dos distintos tipos de agentes. Vamos a tener en particular los managers, vamos a tener los conductores y vamos a tener los grupos. Entonces, los grupos los grupos van a tener un conductor
Y lo que vamos a ir haciendo es que el manager va a tener un panorama global del sistema. Es decir, el manager va a tener la capacidad de ver todo el sistema y va a poder dar sugerencias a los conductores. Y los conductores van a, por ejemplo, reclutar distintos agentes y los agentes van a tener la posibilidad de tomar decisiones. Lo quiero dar un poquito con calma nuevamente para ver lo que veíamos al inicio. Recuerden un poquito cuál es la meta inicial. La meta inicial es explorar la mayor cantidad de terreno posible. Y por eso tenemos este primer agente que tiene, por ejemplo, acceso a las posiciones de cada uno de los agentes y le puede decir, puede ser un sistema de inteligencia artificial muy limitado en donde le digan, están explorando el mismo lugar ustedes dos equipos. Les recomiendo que cada uno se vaya a la izquierda, el otro a la derecha. Entonces, ahí vamos a empezar un poquito con la primer dificultad ligeramente. Pero es ahí donde entra el agente, el manager, el organizador, el general, vamos a llamarle el general. Luego vamos a tener los distintos jefes y los jefes van a tener la posibilidad de armar sus propios equipos, van a estar en comunicación, van a tener la posibilidad de tomar decisiones y luego vamos a tener los agentes que simplemente ejecutan. Estos agentes, por ejemplo, pueden tener cierta albedrío, por ejemplo, a qué grupo unirse, sobre todo si estamos en un grupo de autoorganización, pero también pueden ser que sean asignados y que sea un acuerdo, por ejemplo, a través de los managers y que simplemente ejecuten las tareas. O incluso puede ser un tema mixto, en donde los agentes tengan cierto albedrío, cierta libertad para ciertas cosas, pero a la vez vaya a haber temas que no. Entonces, esa es en la arquitectura en la que estamos. Nada más para darle un tema un poquitito adicional, cómo en lo que estamos haciendo, cuáles son las misiones individuales de cada agente. Quizá podríamos decir que la misión del agente es que cada grupo esté explorando nuevos terrenos. Esa podría ser que es su misión o al menos parte de su misión. Tiene que ver cada uno de los conductores y que cada uno de estos jefes esté explorando nuevo terreno. Esa va a ser la primera parte. Luego vamos a tener los jefes, la lista de los jefes. Esta lista de los jefes, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuál puede ser su misión? Su misión puede ser, por ejemplo, explorar nuevo terreno individual. Aquí lo que queremos es que vayan llegando a nuevo terreno y luego vamos a tener los agentes individuales que su misión puede ser estar en el equipo que explore la mayor cantidad de terreno o explorar el mayor terreno individualmente, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, si no han estado explorando nuevo terreno, van a buscar cambiarse de equipo, incluso le pueden preguntar al manager qué equipo necesito. Estamos diseñando los canales de comunicación. Y aquí se ilustra perfecto cómo entra el tema de competencia o de cooperación y competencia. Primero, los distintos managers están compitiendo entre sí, pero a la vez están cooperando porque se están organizando. El tema de la gente es cooperativo exclusivamente. Y finalmente están los temas de los agentes que también son competitivos, porque a veces van a ser competitivos en el sentido de que a veces van a buscar sus propios intereses individuales, pero a la vez van a cooperar con el grupo. Entonces tenemos esa contradicción un poquito. Y así es un poquito cómo funciona la arquitectura inicial. Nada más recordemos que tenemos un par de procesos. Tenemos el proceso que es la parte, en particular aquí le dicen planeación centralizada y ejecución distribuida. Entonces, ese es el paradigma que utilizan. Y aquí vamos a tener la información multimodal que tiene que ver con visión, con audio y con el mapa. Entonces, esa es la distinta información que le estamos dando, el mapa, y a partir de eso vamos a ir tomando las decisiones. Quiero pasarme brevemente a los resultados porque son ilustrativos antes de ver a ver si hay algún detalle final y con eso prácticamente concluiríamos el día de hoy. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, están comparando Voyager, que es un agente que lo hemos visto, y lo están comparando con Haas, que es el agente cooperativo. Aquí se ve incluso un poquito mejor en la área que están explorando. Y aquí arriba vemos cuántos agentes están utilizando y aquí cuál es el problema y cuáles son los resultados. Por supuesto que el agente de Haas es muchísimo más eficiente. ¿Y cuál es la pequeña diferencia de este proceso? Pues que el proceso de los multiagentes lo que va a hacer es que vamos a
que en el proceso de organización va a ser mucho más eficiente que Voyager, que actúa individualmente. Entonces, eso es la meta original. Entonces, aquí entra un poquito en el detalle de planeación centralizada, en donde simula al alto nivel cuál es la información. Entonces, vamos a decir que hay un agente que tiene más información que otros agentes. En particular, lo que estamos haciendo es que al general, le estamos simplificando la información. Nada más le estamos dando la posición. No se tiene que preocupar por qué acciones tome cada agente. Solamente se tiene que preocupar por la posición de los distintos agentes. Mientras que que los jefes sí van a tener que tener mucha más información. Y quizá en este mecanismo en particular, los agentes individuales simplemente ejecutan las instrucciones de los agentes jefes, pero puede ser que vaya a haber partes en donde un general dé las instrucciones de mover tropas, vamos a decirlo, a distintos grupos. Entonces, ese podría ser un proceso. Y aquí lo que están diciendo, sin embargo, es que existe un proceso espontáneo de mecanismos de grupo para promover agentes multieficientes. Entonces, que en particular la composición de los equipos varía a partir de la observabilidad parcial y requiere que haya consenso entre los conductores y los agentes, en donde solo los agentes pueden comunicarse con su propio conductor. Entonces, son formas un poquito más sofisticadas. Me gustaría un poquito nada más, perdón, ya casi me gustaría irme, pero como última reflexión, decir algunos de los pros y contras de las distintas formas de comunicación. Por ejemplo, uno, ¿cuáles serían los beneficios de que un mismo agente, que los agentes individuales puedan decidir a qué grupo irse? Esa sería una pequeña primera pregunta. Incluso, ¿qué información requerirían para que puedan tomar esa decisión? Incluso sería catastrófico, incluso que interrumpieran una de sus tareas para irse con otro agente. Segundo, en el proceso de comunicación, ¿con quiénes podrían comunicarse? ¿Estarían comunicándose con todos en todo momento o qué? O incluso podríamos tener, por ejemplo, una representación del nivel de actividad o de utilización o de aportación de valor de los agentes inteligentes. Y el proceso de orquestación sería diferente. Entonces, y nada más para finalizar, ¿cuál sería una de las últimas opciones? Lo hemos visto mucho, por ejemplo, en macro sociedades, en donde vamos a ir dejando rastros, por ejemplo, de algunas colonias para ir guiando a los distintos agentes. Entonces, son muchas formas de organización y ni siquiera entramos al tema de la multimodalidad. Nada más de la multimodalidad tendríamos que decir que en el proceso de comunicación no es tan sencillo como, por ejemplo, ahí tienes la imagen, el screenshot, la imagen de pantalla de lo que yo estoy viendo. No, tiene que haber un proceso de comunicación y dentro de este proceso de comunicación hay pérdida de información. Entonces, espero que nos vayamos observando con detalle cuáles son los obstáculos a los que nos vamos enfrentando. Reitero la invitación, durante la noche vamos a ver una arquitectura de multiagentes que es muchísimo más, no muchísimo más, la vamos a ver primero que nada con mucho más detalle y segundo vamos a pasar de un tema, por ejemplo, de videojuegos o un tema no hipotético, pero un poquito de investigación, que es el tema legal, a temas ya propiamente empresariales y vamos a ver una arquitectura de multiagentes muy específica con distintos roles y conocimiento de dominio. Entonces, la invitación está para hoy en la noche. Yo soy Santiago, mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias por acompañarme.